¿Cómo están, queridos aprendices? Hoy les voy a enseñar a preparar un cóctel riquísimo, un cóctel que me han pedido y si aún no me conoces, yo soy Joglan Barrios y no te voy a decir que estos cócteles populares, aunque sí. Hoy estamos rompiendo los moldes desde el inicio, desde el arranque. Hoy voy a hacer un cóctel que a mí no me gusta hacerlo y creo que a muchos bartenders no les gusta hacerlo. Así que si eres bartender y estás viendo este video, déjame en los comentarios si te gusta hacer piña colada. Dímelo. No solo eso, sino que voy a hacer el piña colada el día de mi cumpleaños. Así que si no me has felicitado, déjame en los comentarios un feliz cumpleaños, papi. Dímelo, papi. Este cóctel es un cóctel súper para la playa, aunque te lo puedes tomar en cualquier lado, pero es un cóctel muy fresco. Es un cóctel de la rama de los reconstituyentes. Así que lo voy a hacer en dos tipos de versiones. Solamente cambio un ingrediente, así que quédate hasta el final para que veas las dos versiones del piña colada de su servidor, el mentor. Bien, lo primero que vas a necesitar es una licuadora, por supuesto. Y lo segundo, entender las reglas cuando trabajas en la licuadora. Lo importante es que sea una buena licuadora, una licuadora que, o sea, básicamente la hojilla te licúe bien, sea una buena hojilla. Adicionalmente eso que sea de 600 watts. No es este caso, pero esta es una buena licuadora. O sea, creo yo que va a zafar. Vamos a ver si... Lo segundo que tienes que aprender de los cócteles licuados es las proporciones de hielo y las proporciones de líquidos. La idea de los cócteles licuados frozen, como el caso de piña colada, es que queden con densidad. Así que vas a ver en estos cócteles que eso sí, se recomienda utilizar solamente la fruta, los alcoholes y en las justas proporciones. Así que estas son las dos reglas o los dos consejos que te enseño para hacer cócteles frozen o cócteles licuados. Comenzamos con la piña colada. Lo primero que lleva entonces es parte y media de ron blanco. Luego lleva una cucharada sopera de azúcar. Hay personas que les gusta agregarle dos. Es válido, todo depende de cuánta azúcar le guste al cliente. Luego lleva crema de coco, lleva aproximadamente una parte. Se lo voy a agregar directo porque no quiero manchar el hígado. Crema de coco y finalmente el último ingrediente sería jugo de ananá. A mí no me gusta agregarle jugo ni zumo, a mí me gusta agregarle la fruta entera para que tenga más textura. Si bien es cierto que se pueden sentir algunas partículas, creo yo que, o sea, al cliente va a agradecer que se siente esa naturalidad, como algunos yogures, ¿cierto? Así que acá ya la tengo cortada. Si la ves un poco oscura es porque está muy madura, no está mal. Pronto voy a hacer un video de decoraciones y pronto voy a hacer videos de almíbares donde les voy a explicar estas cosas. Si ustedes ven esto, no es que está mal, pasa con la banana, pasa con la manzana, es que está muy maduro. O sea, ustedes ven el olor, ustedes se van a garantizar, así que no se asusten. Lo que sí es que no lo voy a decorar con esto porque si no se va a ver extraño a la vista del cliente que no entiende nada como los aprendices. Bien, agregamos el ananá. Yo corté, esto sí es al ojo, realmente no te voy a decir tantos gramos, tú tienes que irle agarrando la mano, pero fíjate lo que usé. Ya estamos ready para lo que sería la clásica. Aclaro, cuando se inventó no se le agregaba azúcar, pero después de unos años se le empezó a agregar azúcar. Así que esto sería la piña colada clásica, vamos a licuar. Por último, fíjense lo que yo estoy agregando. Estoy agregando hielo bien picadito y estoy agregando una sola pala. Yo les voy a mostrar qué va a pasar cuando agregas una sola pala. Se me pierden las cosas. Tapamos y licuamos y metemos una musiquita de fondo. Una hora después. 3 horas después. 6 horas después. ¿Listo? Tenemos acá. Si quieres que te quede más denso, yo no lo recomiendo. Antes se hacía con una densidad que parecía un bloque de hielo. Yo no te lo recomiendo. Si quieres que te quede más denso, le agregas media pala más de hielo. No te lo recomiendo porque al cliente no le gusta. Mira esto. Miren esta crema. Hasta queda para el bartender. Te debería de sobrar un poquitito así, está bien. Ustedes después le acercan a la licuadora al cliente y el cliente dice, wow, me está dando la ñapa, ¿qué crees que sos? Sí, déjame propina. ¡Dímelo!
Ahora decoramos con una cerecita, así en el borde, fíjense, bien lindo. Miren qué belleza. Y como les dije, traten de que esté bien bonita la ananá. Lo vamos a sustituir con estos gajitos que están bien lindos, ¿sí? Estas penquitas que ya trae el ananá. Fíjense. Hacemos una espiral. ¿Está o no está hermosa? ¿Está o no está hermosa? Dime. Miren esto. La quieren probar, ¿verdad? Yo sé. Quieres probar, ¿verdad? Uf, uf. Y por eso les gusta tanto la piña colada. Es riquísima, baja en alcohol. Es una locura. Miren esto. ¡Pam! Bien, ahora vamos a hacer la piña colada de autor. Vamos a hacer varios cambios, se van a dar cuentas, así que si están listos, let's go. Primero que nada lleva parte y media de ron. Luego, en vez de crema de coco, lleva leche condensada y lleva un poquito más, es un poquito más dulce. Y también es bueno aclarar, ahí va, se toma su tiempo. También es bueno aclarar que, ya les voy a aclarar. Tranqui. También es bueno aclarar que no voy a agregar el azúcar porque vieron la cantidad de leche condensada que le estoy agregando. Y luego, igual la misma cantidad de piña o ananá. Una palada de hielo. Ahí faltarán unos pedacitos más. Y granadina. Para, tú sabes, la gente que nos gustan los dulces. A ver, los dulceros, dejen en los comentarios, dulcero a morir. Como sería más o menos como 30, 25 ml más o menos. Y licuamos. Mucho más tarde. ¿Estamos listos? Ahora van a ver acá la magia que nosotros hacemos al momento de servir. Al momento de servir, añadimos abajo un poquito de curazao azul, más o menos como igual, 25 ml. Van a ver por qué. Y entonces servimos. Un poquito, así como para que vaya haciendo el piso. Esto. Soy un niñito jugando aquí divirtiendo. ¿Saben cómo te va a agradecer esto el cliente? El cliente va a quedar pero lleno de azúcar. Azúcar. Decoramos. Y como ustedes saben, a mí me gustan las pieles. Así que voy a darle una piecita linda. Pero esto no es todo. Y bueno. Artesanía pura, papá, mira esto. Son pequeños detalles, pero pequeños detalles de aroma, de sabor, que hacen que esta piña colada sea algo que la gente, ay, qué rico, abajo tiene licor de naranja, ven lo azulito, lo rojo, y dicen, che, ¿qué onda? Hola, papi, dímelo, acá en Bartender, la comunidad de los aprendices, la comunidad de los Bartender. Salud, gente de piña colada del mentón. Como saben, me gusta que lo practiquen en sus casas o en sus bares y me etiqueten en Instagram, Metro Hogland. Me encanta compartir
tus cócteles con toda la comunidad de aprendices que estamos en esta movida de cócteles para que así sigamos creciendo, nos sigamos conociendo, salgan nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos contactos, nuevas relaciones amorosas y mucho más. Bueno, muchas gracias por tu atención. Si te gustó este video, por favor regálame un like. Si eres así súper copado o copada, compártelo con algún amigo. Y si quieres seguir viendo estos flows, suscríbete al canal. Nos vemos.